Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy acá de vuelta reunidos. Algo por ahí importante para transmitir una cuestión administrativa, pero que me parece que nos va a facilitar un poco el intercambio, es que en el chat de YouTube van a ver que hay un llamadito en azul que va a quedar fijo ahí y la idea es que puedan dar el presente en ese formulario, en ese link, para que no queden todos los nombres del presente ahí en el chat. Igual, si alguno tiene algún problema, no se preocupe, es solamente una manera de innovar y de dinamizar un poco esto. Y también para que las preguntas o a las intervenciones que queden en el chat por ahí sean más sencillas para recuperar y poder pasárselas al invitado. Bueno, como les decía, estamos hoy aquí reunidas nuevamente en forma virtual para dar comienzo a nuestro encuentro mensual de este curso que es para nosotros una celebración. Eh, Juntarnos con ustedes desde un hospital público a retomar las ideas de Silvia Bleichmar es un espacio de apuesta a un psicoanálisis transformador, cuidándonos de no caer en el fetichismo tan común en nuestro ámbito ni de encerrarnos en la teoría como un refugio. En la tarde de hoy iremos asomándonos al lugar que tuvo y que tiene la obra de Silvia Bleichmar dentro del movimiento psicoanalítico internacional y del argentino, explorando un poco los diferentes momentos y lugares de su construcción. Para esto invitamos a un docente que viene reflexionando y trabajando sobre el tema desde hace bastante y que nos invita a pensar el modelo teórico clínico de Silvia Bleichmar como un punto de bifurcación en la historia del psicoanálisis argentino. Ariel Viguera es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en psicología de la misma universidad, con una tesis doctoral dirigida en parte por Silvia sobre la justificación del concepto, signos de percepción, para una metapsicología del originario. Actualmente es profesor titular de la asignatura Corrientes Actuales en Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, docente a cargo del Seminario de Formación Profesional Problemáticas Actuales de la Clínica Psicoanalítica, Silvia Bleichmar, Jean Laplanche y Pierre Lagnier. Con ustedes le damos la bienvenida a Ariel y les damos la palabra a él. Bueno, buenas tardes. Prueba de sonido, ¿se escucha bien entonces? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles a Ana y a todo el equipo del hospital por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado y poder tener esta participación y aportar a esta propuesta que, en primer lugar, me parece que se desarrolla en un lugar emblemático para la historia y la memoria de nuestro país y del campo PSI en particular. Y en segundo lugar, porque me parece que es una invitación básicamente desde un lugar de lo que yo llamaría antidogmatismo, que me parece ya empezando a entrar en tema que es algo muy importante que necesitamos hoy los psicólogos, los psicoanalistas, todos los trabajadores del campo de la salud mental. Así que, bueno, eh, voy a hacer un disclaimer inicial diciendo que tengo muchas ganas de decir muchas cosas, directamente proporcional al agradecimiento que siento por la invitación. Para mí, cualquier oportunidad bueno, para difundir, para dar a conocer, para transmitir una lectura, una recepción del pensamiento de Silvia es una celebración también, como decía Sana. Y bueno, aclaro de antemano que voy a tratar de ser lo más ordenado posible, pero que no puedo garantizarlo.
también aclaro que todo lo que voy a transmitir es una lectura personal, es mi modo particular de apropiarme y de pensar a partir del legado que nos dejó Silvia. Creo que esto fue muy bien señalado por Marina en la primera charla, y me parece una de las claves principales, ¿no?, del legado de Silvia, la posibilidad de haber dejado una obra abierta y abierta a distintas recepciones, a distintos usos, a, a temas de debate, a problematizaciones. Me parece una obra y un aporte el de ella esencialmente problematizador. Y bueno, de ahí el título de la exposición, que es muy ambicioso, pero comparado con la potencia del pensamiento de Silvia, yo creo que deja de serlo. Muy ambicioso porque es una lectura personal que yo hago acerca del valor de la vigencia y el valor increyendo que va teniendo el pensamiento de Silvia y el legado teórico clínico que nos dejó, según pasan los años, digamos, con el paso del tiempo y en intersección con las necesidades, con los cambios, digamos, con los cambios en la producción de subjetividad a nivel nacional, tanto a nivel general, si hablamos de lo que Silvia llamaba el tejido social, como al interior del campo disciplinar específico. Me parece que los cambios en la producción de subjetividad, tanto a nivel general como a nivel profesional, ameritan y hacen que devenga urgente y necesario problematizar la formación, problematizar la historia, problematizar los modos del ejercicio profesional, los modos de pensar las problemáticas actuales en salud mental, en clínica psicoanalítica. Y entonces desde ahí es desde donde yo quiero plantear la idea de que el tiempo va poniendo a Silvia en el lugar de lo que yo llamaría, parafraseándola, un punto de bifurcación, que es una expresión conceptual que ella tomaba del paradigma de la complejidad que voy a desarrollar en algún momento en la clase, y vamos a ver si logro transmitirlo. Así que voy a empezar a presentar, digamos, a compartir una serie de diapositivas que no necesariamente suponen lo más importante, sino que son una especie de yo auxiliar que va a, no sé si a garantizar, pero a velar para que yo me mantenga dentro de cierto territorio y logre cumplir con los tiempos. Así que ahí vamos con la presentación. Vamos a ver si esto me sale bien. Ustedes me dirán si ahí se está viendo. Bien, vamos bien entonces. Bueno, yo lo que voy a hacer es una introducción a puntos principales del modelo teórico clínico de Silvia, como decía anteriormente, desde la manera que yo tengo de hacer una recepción y una apropiación de la obra a partir de la experiencia de haber sido su discípulo durante 12 años, y entrando todo eso en cruce con el tipo de subjetividad profesional que soy yo, de dónde vengo, qué me pasó en los inicios del ejercicio de la profesión, cómo la conocí y cómo, al menos en mi historia personal y profesional, ella realmente fue un antes y un después y fue un punto de bifurcación.
Voy a concentrarme en algunos puntos principales. Yo compartí dos textos básicamente para los alumnos de esta serie de clases, y voy a centrarme básicamente en esos dos, pero tratando de dar un panorama, ¿no? Vamos a ver, ahora tengo un problema que es que no puedo pasar a la diapositiva siguiente. Esto es porque no estoy acostumbrado a compartir. A ver, así. No, esto no. Bueno, acá estoy teniendo problemas. ¿Cómo puedo solucionar esto? No me deja pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vamos de nuevo. Bueno, ahí va, me parece, ¿no? Sí. ¿Ahí estamos? Sí. Bien. Bueno, les decía entonces, menos mal que solucionamos este inconveniente técnico rápidamente. Vamos a tomar como punto de partida esto que aparece acá, ¿no? Esta es Silvia a la salida de la crisis del 2001 en Argentina, haciendo esta reflexión, diciendo, si ustedes piensan en las formas en las que se ha producido el desmantelamiento de los procesos de pensamiento en la Argentina de los últimos 25 años, yo aclaro que cuenta desde la dictadura en ese momento, uno de los aspectos más problemáticos es la parcialización de la memoria. Hay un punto totalmente obturado en esta memoria respecto de la historia argentina y es la idea del proyecto histórico, ¿sí? Historia, memoria. La idea de que en este país hasta el 76 hubo un gran proyecto histórico que quedó aniquilado, con lo cual el problema de la recuperación de la memoria no pasa solamente por la recuperación de lo sufrido, sino también por la recuperación de la identidad. No es necesario que yo explique el peso específico que tiene esta frase, pero sí por qué la traigo, y la traigo porque a lo que voy a querer apuntar es a la importancia que tiene para la recuperación de la identidad de los trabajadores de la salud mental y del campo PSI. Entonces, el caso de Silvia constituye para mí una referencia clave como caso ejemplar de un conjunto de intelectuales que accedieron al psicoanálisis francés en Argentina por una vía alternativa a la establecida por Oscar Mazota, y es la que se denomina la vía Althusser, que estuvo inspirada en la lectura que hizo Althusser de la obra de varios referentes del pensamiento francés, entre ellas la lectura que hace de Marx, en la década del 70, en un momento en donde, en la década del 70, en el campo social de todas las ciencias sociales en Argentina, la entrada del estructuralismo y la entrada particularmente de las ideas de Althusser y también la entrada de lo que luego se conoció mejor como la sociología de la ciencia, esta manera de pensar el hacer ciencia y el pensar la ciencia ya no de ese modo tan lavado positivista o neopositivista, sino entendiendo a la ciencia como un producto histórico, social, y entendiendo de alguna manera que la producción de conocimiento, que toda producción de conocimiento es política, podríamos decir. Esa época en la que Silvia se forma y de la que ella es referente, es una época muy particular de la historia de este país y muy particular en la historia del campo PSI. Yo me he dedicado mucho a estudiar esto porque, bueno, en la presentación Ana decía que yo soy profesor de corrientes actuales en psicología en la facultad,
Pero lo cierto es que por cómo están distribuidos los contenidos, la materia debería llamarse Historia y Actualidad del Psicólogo Argentino, que es básicamente lo que doy. Yo me hago cargo de toda la parte de la historia del psicólogo argentino, y por cómo está armado el plan de estudios, quedó la materia con el nombre de corrientes actuales, que en rigor se dan en otra materia. Entonces, me he dedicado a estudiar esto, y una de las cosas que me interesa transmitir brevemente, y que lo he hecho en los capítulos introductorios de mi tesis doctoral, son las coordenadas históricas del surgimiento, tanto del modelo, digamos, tanto de las ideas de Jean Laplanche, que ha sido maestro de Silvia, como de las ideas también de Pierre Aulagnier, que es una psicoanalista que Silvia ha tomado más de una vez, o de personajes como Castoriadis, como también he tratado de situar y de reconstruir el clima de época y los debates de época en la formación de los psicólogos, tratando de representarme el recorrido de Silvia como estudiante de psicología, y, y tratando de construir como el tiempo anterior a ese momento que aparece mucho en los textos de Silvia, que aparece en los reportajes, que lo contó con esa solvencia y esa calidez que caracteriza a Marina Calvo en la primera clase, ¿no? Cuando contó cómo Silvia estaba problematizada porque estaba a mitad de camino entre una formación kleiniana y las nuevas ideas de la variante lacaniana para el psicoanálisis de niños, y no les cerraba ninguna. ¿Se acuerdan que habló de cómo resolver todo ese problema de la constitución del psiquismo, que es lo que la termina llevando al desarrollo de su tesis doctoral? Y porque ella además se encuentra en las ideas de Laplanche algunas herramientas como para poder problematizar, y ahí ya aparece este sesgo problematizador de Silvia, que no se aliena, digamos, que no se aliena al kleinismo, que no se aliena al lacanismo, que en todo caso aparece ahí tratando de cercar el objeto y viendo cuáles son los problemas del método que le están legando sus maestros para acercar ese objeto y para poder abordarlo, y que lejos de obturar o de plegarse a determinados conocimientos, abre las preguntas, interpela los paradigmas de base y empieza a ver de qué manera las puede responder. Entonces, tratando de reconstruir esa previa y esa formación, yo encuentro que la década del 70 en Argentina es una década donde ingresa el lacanismo, ingresa el estructuralismo en general, y es una época donde se produce un verdadero fenómeno de impugnación de lo que podríamos llamar un paradigma psicoanalítico sobre otro. La entrada del lacanismo en Argentina tiene una potencia fenomenal. Produce muy rápidamente un efecto casi de impugnación de las ideas imperantes anteriormente, con una cantidad de planteos que son realmente revolucionarios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las ideas de Lacan, que permiten cuestionar el innatismo, el endogenismo, el prefijado, ¿sí? Toda la cosa más instintivista, biologizante, que es el punto en el cual, como Silvia decía, todos vamos a ser siempre lacanianos, al menos en ese punto, ¿no? Porque es el gran planteo de Lacan del inconsciente como producto de cultura, que además abre la vía a pensar que el aparato psíquico, que la subjetividad de los seres humanos es una construcción, y que no es un preformado que va desarrollándose, digamos, ideas que estaban muy arraigadas en el paradigma anterior. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Por un lado voy a situar las coordenadas históricas,
Y por otro lado, voy dejando nombrados algunos elementos que después quiero retomar, pero les puedo anticipar una idea para que tengan como una hoja de ruta de a dónde voy a querer llegar. Hay una idea que yo quiero mostrar que tiene que ver con que el cambio de paradigma y el cambio radical en la formación de los psicólogos argentinos que se da de la década del 60 a la década del 70 tiene características particulares que son revolucionarias y que son en su mayoría, en principio, enormes ventajas, porque además imaginen lo que era esa década, ¿no? La revolución, el hombre nuevo, un nivel de politización y de conciencia social de la sociedad argentina inaudito a la luz de los días, que estamos todavía muy lejos de poder recuperar. Articulaciones interdisciplinarias, diversas variantes, diversas vertientes, antidogmatismo. Bueno, hay una cantidad de elementos que tiene la década del 70 que tienen una potencia fenomenal, pero me va a interesar trabajar una idea que es que, más allá de todas las ventajas que trajo, hay alguna característica que tuvo ese reemplazo de un paradigma por otro que posteriormente retornó y todavía estaría retornando como un obstáculo epistemológico, como una suerte de herencia problemática que es necesario visibilizar y de la cual es necesario que el psicoanálisis contemporáneo se haga cargo. Después voy a avanzar un poquito más, pero esa es una de las dos razones por las que hago esta introducción. Por un lado, para aprovechar, para aportar algunas coordenadas históricas, y por otro lado, porque no es la historia por la historia misma, sino la historia para iluminar críticamente algunas cuestiones del presente que me parece importante revisar. Entonces, Silvia se forma en ese clima, hace una recepción de los desarrollos de Laplanche y va a terminar formando parte, todo esto lo podemos decir a posteriori, y quien lo sistematizó muy bien fue Fernando Uribarri, en un artículo del 2009, pero también en muchas presentaciones, cuando le dio visibilidad a una expresión que creo que originalmente le pertenece a otro psicoanalista argentino muy importante, que es Luis Hornstein, que alguna vez habló de ni sin Lacan ni solo Lacan. Hornstein habla de esto en un momento en el que no me voy a extender, pero es un momento en el cual muchos psicoanalistas argentinos que se habían sumado al desembarco del lacanismo con mucha pasión y habían avanzado en la impugnación del cleinismo, empiezan a encontrarse con algunos problemas del orden de cierto dogmatismo en la transmisión y en la formación, y empiezan a elegir una posición alternativa que recibe ese nombre en una expresión que utiliza en un momento Hornstein. Bien, esta vía, ahí me apareció el título que no había aparecido, esta vía podemos denominarla la vía Althusser-Ciarreta, y la referencia a Raúl Ciarreta también es algo que quiero nombrar nada más provisoriamente. También he investigado sobre eso porque Ciarreta era un intelectual, digamos, con características comunes con Oscar Mazzotta, que fue indiscutidamente el introductor del pensamiento de Lacan en Argentina. Y Ciarreta es un intelectual con el que Silvia también se formó, como muchos de estos psicoanalistas argentinos que pasaron por los grupos de estudio de Raúl Ciarreta y recibieron también esta formación que intentaba articular las ideas de Lacan, las ideas de Althusser, por lo tanto una lectura de Marx, y
y las nuevas ideas de esta epistemología del orden de una sociología del conocimiento. Entonces, yo creo que eso también es una marca que está presente en el pensamiento de Silvia y en algunos planteos. En esta placa, solo muy rápidamente, porque esto lo pueden rastrear y lo pueden ubicar, pero para quien no tenga idea de a qué me puedo referir, este movimiento, ni sin Lacan ni solo Lacan, se puede ubicar en una cantidad de ex discípulos de Lacan que terminan configurando lo que podría llamarse un movimiento convergente, pero espontáneo, sin ningún tipo de intencionalidad. Ahí se puede ubicar a Laplanche, a Green, a Pontalis, a Ancier, Whitlocher, Joyce McDougall, Conrad Stein, René Major. Posteriormente, porque además, si ustedes se ponen a estudiar esto de manera más fina, van a encontrar cómo hay cierta correlación entre estos grandes psicoanalistas que se van separando del pensamiento de Lacan, de la formación, digamos, no del pensamiento, porque todos conservaron, ¿no? Es notable cómo todos los discípulos de Lacan conservan el sello de su formación, se ven Laplanche, se ven Piera, con mucha claridad, aún en los momentos en los que ya se emanciparon teórica y clínicamente. Pero bueno, decía que se puede chequear de alguna manera como oleadas en las que estos psicoanalistas se van convirtiendo como en ex discípulos. Los que nombré estarían como en una primera separación que suele coincidir con lo que se conoce como las primeras grandes escisiones en la historia del psicoanálisis francés. Por ejemplo, Laplanche se separa de Lacan muy poco después de la famosa excomunión, cuando la IPA lo persigue y lo condena a Lacan, le hace una persecución francamente policial, y Lacan se ve obligado a fundar su propia institución y definitivamente quedar al margen de la internacional psicoanalítica, y poco tiempo después Laplanche junto a estos otros psicoanalistas fundan una nueva institución que se llamó Asociación Psicoanalítica de Francia, y se produce una separación. Luego está la separación de Pierre Aulanier con François Perrier, Balabrega, Castoriadis, Rossolato, poco tiempo después, en el 69, y todos estos personajes van como comandando grupos de trabajo. Todos fundan una revista, que son revistas del psicoanálisis francés que todavía existen y que están vigentes: Topic, Psicoanálisis en la universidad, Confrontación. Y empieza a haber poco a poco psicoanalistas argentinos que se van referenciando con estos autores, también de un modo relativamente espontáneo, y termina habiendo en Argentina, me parece a mí, al menos 3 revistas que son representativas de este pensamiento, digamos, antidogmático, que no deja de tener en cuenta las ideas de Lacan, pero que no asume una formación, digamos, con Lacan como referente exclusivo. Y esas revistas son Trabajo del Psicoanálisis, que es ni más ni menos que la revista que Silvia funda en México, en el exilio, y en la que se publican incluso unas conferencias muy lindas que va a dar Laplanche a México en ese periodo en el que Silvia, estando en el exilio en México, viaja a París para formarse con Laplanche, y a la vez Laplanche empieza a viajar a México para dar conferencias de formación a un grupo de psicoanalistas, algunos argentinos, otros mexicanos e incluso creo de otros países que se habían nucleado, los argentinos particularmente por las razones de fuerza mayor que suponían el exilio. Otra revista es Zona Erógena, que es una revista dirigida fundamentalmente por Fernando Uribarri, en ese momento un estudiante avanzado de la Facultad de Psicología de la UBA, y posteriormente la revista Topía, que sigue saliendo y que hoy en día está, como ustedes saben, a cargo de Alejandro Weiner y Enrique Carpintero. Entonces,
podemos ubicar o referenciar de alguna manera desde coordenadas históricas a Silvia como una representante argentina de este movimiento de psicoanalistas que se inspiran en algunos referentes del psicoanálisis francés contemporáneo post-lacaniano. Acá tengo el problema de la diapositiva. Bien, y ahí voy a hacer una síntesis inicial del objetivo principal que tengo en esta presentación, que básicamente es para ver si cuando llego al final de la misma, qué tanto pude acercarme a cumplirlo, y a la vez para que al menos tengan una idea de cuál era la intención. Ya lo anticipé, pero lo vuelvo a nombrar. Yo creo que hoy en día, en el presente del campo psi argentino y sobre todo del psicoanálisis contemporáneo, tenemos una realidad histórico-social donde en la actualidad hay una praxis psicoanalítica que ha variado y tiene que seguir variando, digamos, que tiene que estar a la altura de las transformaciones que se van dando en el tejido social y que tornan urgente y necesaria una interrogación crítica, ¿sí?, del psicoanálisis sobre su propia red conceptual metapsicológica y los modos de la clínica que se desprenden del modo de concebirla. Entonces, esto supone una idea que ustedes ven aparecer ya en la última década del trabajo de Silvia. Aparece de manera sistemática esta idea de la necesidad de interpelar la vigencia de algunos postulados de la red conceptual psicoanalítica ante el riesgo de que ya estuvieran quedando obsoletos por esto que ella definió con tanta claridad, que es la posibilidad de que justamente como la ciencia es un producto histórico y no es ingenuo y está instalado en coordenadas de época y de lugar, es prácticamente imposible que los planteos teóricos, que los conceptos mismos, por más sólidos que puedan estar construidos desde un punto de vista epistemológico, es prácticamente imposible que no queden contaminados de ideologías de época, ¿sí? Obviamente, en este momento, todos los que me están escuchando tienen en mente, por ejemplo, el patriarcado, o tienen en mente, por ejemplo, la saludable potencia del movimiento feminista en los últimos años y todo lo que ha conmovido y todas las transformaciones que a partir de ahí se reflejan a nivel de la producción de subjetividad y todos los modos de ejercicio de la sexualidad y yo diría de la identidad que hoy en día deben ser pensados de un modo que si no involucra la revisión conceptual de la metapsicología psicoanalítica, no hay posibilidad alguna de que sean incluidos y que sean objetos que sean cercados como corresponde, digamos, con el riesgo que eso supone de patologización. No es necesario que me extienda sobre esto porque esto, por suerte, hoy en día está más que a la orden del día y se nombra cada vez en más espacios de manera más sistemática. Pero entonces, a lo que quiero apuntar es a que Silvia estaba anticipando esta necesidad clave del psicoanálisis de revisarse a sí mismo y lo nombró con mucha claridad al hablar de cómo había conceptos que podían sobrevivir a las transformaciones histórico-sociales y a las ideologías dominantes de época y otros que no. Y ese es el trabajo y el desafío principal que tenemos hoy todos los trabajadores de la salud mental en Argentina y en el mundo, pero bueno, centrémonos en Argentina. Entonces, la idea principal que a mí me interesa transmitir es que
el pensamiento de Silvia y su modelo teórico clínico estaba encaminado en esta dirección y podemos encontrar en la obra muchas herramientas y muchos fundamentos que ya están establecidos, pero que obviamente requieren de que los hagamos trabajar, porque Silvia lamentablemente dejó de estar con nosotros en el 2007, y si uno lee los textos de la última década, es notable cómo se venía anticipando, pero a la vez también se nota que diría las cosas de un modo muy diferente si estuviera hoy con nosotros, ¿no? Esa manera que tiene Silvia de estar permanentemente presente en todos nosotros, que no sé si hay un día que no pensemos en cómo pensaría ella, qué diría ella sobre tal fenómeno, tal otro, tal noticia, tal acontecimiento, ¿no? Pero bueno, entonces un poco la idea es incitar, invitar a la lectura y a la navegación de la obra, digamos, de Silvia, que es extensa y que, por supuesto, que involucra también la lectura de las fuentes, la lectura de planteos de Laplanche, de otros autores que ha tomado, y también la relectura de la obra de Freud para entender las decisiones que tomó al hacer trabajar la obra freudiana. Pero un poco el objetivo entonces es hacer una rápida presentación que deje una cantidad de puntos de interés o de rutas posibles de lectura y de indagación de la obra, a la manera de cumplir con la idea de introducir a su pensamiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, descuento que si bien no la terminé de leer, la han leído mientras hablo, y paso a la siguiente. Acá, muy rápidamente, quiero sintetizar un aporte, otra vez aclarando que tiene que ver con mi manera de periodizar la obra de Silvia. Yo creo que probablemente se pueda construir otra y otras periodizaciones acerca de la obra de Silvia, y me parece que sería absolutamente legítimo. Yo creo que, bueno, esto pasa permanentemente entre los que hacemos historia. La periodización no tiene, las periodizaciones diversas no tienen por qué coincidir. En todo caso, cada una tiene que poder dar cuenta y razón de por qué periodiza de esa manera, digamos. Y yendo a ese punto, yo creo que se pueden encontrar tres períodos en la obra de Silvia. Claramente el primer período tiene que ver con todo lo que ella transita en el exilio, su formación con Laplanche, la elaboración de la tesis doctoral, la publicación de la revista Trabajo del Psicoanálisis, porque es interesante cómo ella va elaborando la tesis mientras a la vez se van publicando los números de la revista. Uno encuentra en la revista, en los distintos números, los adelantos de la tesis que Silvia iba armando, y luego tiene el libro En los orígenes del sujeto psíquico, publicado en 1986, que es ni más ni menos que la tesis devenida libro. Tesis, libro, en el cual ella hace la primera gran formulación de lo que va a ser la piedra fundamental del modelo teórico, y que es esta idea que ya fue muy bien introducida tanto por Marina como por Alicia. Entre paréntesis, la clase de Alicia me pareció muy interesante porque, bueno, ella dice que advierte que es desordenada, pero la verdad es que su clase fue una suerte de viaje muy interesante por distintos puntos del pensamiento de Silvia, que al finalizar se habían ido entretejiendo y articulando con mucha coherencia, y ella también pasó por la explicación de esta tesis principal de la represión originaria como real, por eso yo no me voy a detener en eso otra vez. Pero bueno, eso está básicamente en el primer periodo. Y
El primer periodo coincide, esto es algo que siempre aclaro, los periodos en principio coinciden con décadas redondas, si uno mira los números, pero eh, no es un criterio, es una casualidad o es la resultante del trabajo de Silvia. Este, la primera década que va del 81 al 90, para mí es un primer periodo porque es toda la construcción de la tesis doctoral y de la piedra fundamental del modelo teórico, y que para mí cierra con la publicación de un texto que no es tan conocido, que además fue publicado en una editorial poco conocida también, que es la editorial Lugar. En ese librito, Lecturas de Freud, ella hace un trabajo muy duro, es un texto muy duro, muy detallado, muy de grupo de estudio, digamos, donde, donde sintetiza una cantidad de elementos metapsicológicos que son, yo diría que exactamente las preguntas que uno se hace después de leer la tesis. Y como si fuera el lugar a donde uno necesita ir para terminar de apropiarse y de encontrar soporte metapsicológico a algunos planteos que aparecen muy bien desarrollados en los orígenes del sujeto psíquico. Por eso yo incluyo la publicación de ese texto. El texto se llamaba Lo inconsciente, fecundidad clínica de sus paradigmas. Y está dentro de un librito que se llama Lecturas de Freud, que incluye a varios autores. Para mí podemos situar luego un segundo periodo, al interior del cual se produce lo que yo llamaría la sistematización del modelo sobre la sistematización, digamos, y el desarrollo todavía de la tesis principal. Nombremos que la tesis principal supone que la represión originaria es real, pero tiene todas las consecuencias que tiene. Si la represión originaria es real, el aparato psíquico se construye, tiene tiempos, ¿sí? Hay prerequisitos, esa construcción podría tener diversas vicisitudes, algunas cosas podrían organizarse, otras no. Hay secuencias, primero tiene que ocurrir una determinada cuestión para que luego ocurra otra, ¿sí? Esto también fue introducido por Marina y desarrollado por Alicia, todo lo que tiene que ver con la implantación de lo pulsional a partir del ejercicio de los cuidados precoces, a partir de los adultos a cargo, lo que en otra época el psicoanálisis llamaba función materna y función paterna y que hoy ya no lo debe llamar de esa manera. Bueno, se va produciendo como el desarrollo y la precisión. También de esas tesis se desprende, obviamente, el concepto de lo que le da título al segundo libro, que es tal vez el libro más logrado y de mayor peso específico metapsicológico de Silvia, que es La Fundación de lo Inconsciente, donde iba a decir donde hay además muchas viñetas clínicas que solventan las explicaciones teóricas, pero en rigor esa es una característica, yo diría, de prácticamente más del 90% de textos o libros que Silvia ha escrito. Es muy raro encontrar un texto de Silvia, sea un libro, un artículo de revista, una reflexión que no involucre alguna viñeta, al menos clínica, que venga a ilustrar lo que podemos denominar puntos de amarre entre la teoría y la clínica, y cómo funciona y cómo trabaja, y cómo esos conceptos están nombrando, están describiendo y explicando algo de lo que ocurre en la realidad, digamos. Pero bueno, ese segundo periodo para mí incluye la fundación de lo inconsciente, incluye también el primer seminario completo de Silvia que se va a publicar, que es Clínica Psicoanalítica y Neogénesis, dictado en el año 1996 en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ahí empiezan los seminarios de Silvia. A partir de ese año, todos los años dictó un seminario,
siempre con arriba de 200, a veces 300 personas en el público de muy diversos campos. Y la publicación de ese seminario que se produce en el año 2000, me parece a mí que pone como un cierre a ese segundo periodo, porque el libro Clínica Psicoanalítica y Neogénesis retrabaja todo lo que vino desarrollando en los libros anteriores, pero bajo la modalidad de la clase, digamos, y del diálogo con los alumnos. Entonces, es lo mismo, pero dicho de otra manera, incluye la presentación, perdón, incluye la interpelación de los alumnos, las preguntas, las respuestas de Silvia. Yo siempre digo que si alguien quiere tener una vía regia de entrada a la obra de Silvia, es esa. No es, ustedes saben que las grandes obras no se leen de manera cronológica, la de Silvia tampoco, me parece a mí. Otra vez, disclaimer, es mi visión del asunto. Para mí, si alguien quiere hacer una entrada amigable al pensamiento de Silvia, tiene que entrar por ahí, por Clínica Psicoanalítica y Neogénesis, y de ahí va a ir para atrás y para adelante, de acuerdo a las necesidades en su trabajo de metabolización de la obra, vamos a decir. Y ahí incluyo yo también en ese segundo periodo este texto que se los compartí, Temporalidad, Determinación y Azar, que es un texto que yo se los compartí por dos razones. En primer lugar, porque es ahí, primero aclaremos que es un texto que ella pronuncia, es una conferencia que ella da en un coloquio sobre temporalidad, determinación y azar, pero que no es exclusivamente, sus interlocutores no son solamente psicoanalistas, sino que todo lo contrario, es un coloquio convocado sobre esa temática, con lo cual había muchos físicos, había filósofos, había psicoanalistas, con lo cual ella hace una presentación con un esfuerzo particular de tener en cuenta el interlocutor que está del otro lado, que es outsider del psicoanálisis, y ese esfuerzo que hace termina dando como resultado un producto que para nosotros es muy importante, porque ella no solo reflexiona sobre esos temas que son muy convocantes y muy interesantes, sino que además da cuenta y razón de alguna manera de cómo ella se enmarca en una lectura, en una posición psicoanalítica que supone una determinada lectura y una toma de partido al interior del paradigma freudiano. Es decir, ese es uno de los lugares privilegiados donde Silvia va diciendo, bueno, uno en Freud puede encontrar un Freud endogenista y puede encontrar, no sé si un Freud exogenista, pero puede encontrar zonas donde Freud nos da herramientas para poder hacer una lectura exogenista. Uno puede encontrar un Freud mítico y uno puede encontrar un Freud más atento a tratar de cercar el objeto y hacer un amarre entre la teoría y la clínica. Con este criterio ella hace un recorrido en el cual va mostrando cuál es la lectura, cuál es la posición que ella elige tomar, como siguiendo también mucho a Laplanche, ¿no? Porque Laplanche hablaba de esto. Laplanche decía, uno siempre toma posición por Freud en contra de Freud. Es decir, siempre uno se afirma sobre un Freud y casi siempre cuando se afirma sobre un Freud se está peleando con otro Freud o está tomando la decisión de que Freud le gane una batalla cultural a Freud, podríamos decir. Que en definitiva es lo que pasa con cualquier autor de gran obra abierta y no solo al interior del psicoanálisis, pero que me parece que no está de más aclararlo. Entonces, ahí es donde ustedes pueden encontrar una serie de coordenadas muy interesantes donde Silvia muestra la toma de decisiones y cómo apoya determinados planteos de Laplanche respecto de la lectura de la obra de Freud. Y ahí también es donde
hace una suerte de importación conceptual de algunos elementos del paradigma de la complejidad, en particular dos ideas: la de sistemas alejados del equilibrio, que luego va a colaborar y a tener un papel importante en su concepción del aparato psíquico como abierto a lo real, ¿sí? Que es un planteo clave. Y también esta idea de punto de bifurcación que yo termino tomando para celebrar y valorizar el lugar de Silvia como problematizadora de puntos complicados en la historia del psicoanálisis argentino que necesitamos revisar. Bien, ahí estaríamos, para mí, ahí termina lo que podemos denominar el segundo período, y luego tenemos un tercer período que para mí coincide con un momento muy significativo y que es muy visible en la producción de Silvia, que coincide con la tremenda crisis del 2001 en Argentina, que interpela a Silvia y la lleva a la producción de lo que yo llamaría la categoría de ensayo, la reflexión permanente. A partir de ese momento, yo creo que, por un lado, la crisis que está viviendo el país conmueve a Silvia y la lleva con la formación histórica que había tenido a hacerse cargo de cumplir una función como interlocutora, como referencia disponible para la sociedad y para pensar sobre lo que está pasando, que es esta figura que a mí me gusta llamar intelectual de la esfera pública, siguiendo una expresión del historiador Hugo Besetti, que seguramente ustedes conocen. Les decía, se da como esta combinación entre una coyuntura histórica tremenda, nuevamente, de la historia de nuestro país, y un momento donde Silvia está en máxima potencia intelectual, ya construyó el modelo, ya tiene un modelo teórico clínico, ya trabajó las tesis principales, las desarrolló, ya está en la parte de lo que yo llamaría las aplicaciones del modelo, porque no queda todo en dar cuenta de cómo se constituye el aparato y cómo se puede trabajar en clínica psicoanalítica desde ese lugar, que ya es muchísimo, digamos, porque además huelga aclarar que hay un sentido imaginario que se produce a veces con Silvia que a mí me parece preocupante, que es la idea de que como si hubiera sido una psicoanalista de niños exclusivamente y como si todo su modelo teórico fuera un modelo que solo sirviera o se aplicara para pensar la clínica de niños, ¿no? Cosa que sí, pero de ninguna manera se reduce a eso. Es un modelo que permite hacer trabajar al psicoanálisis como teoría de la subjetividad, que, mal que le pese a alguno, es lo que es, y muy potente, el psicoanálisis, una teoría de la subjetividad, digámoslo. Todavía hace ruido, ¿no? Por efectos de la formación de los psicólogos psicoanalistas en Argentina, no está del todo bien visto todavía ponerse a hablar de subjetividad, como no está del todo bien visto todavía hablar de identidad, de género, como si fueran cuestiones que el psicoanálisis podría complicarse y podría extraviarse si intentara hacerse cargo. Ya voy a volver sobre eso. Pero entonces, vuelvo a la idea, esa combinatoria entre la coyuntura social del país y el despliegue, el crecimiento, la potencia intelectual de Silvia, que además se va haciendo para esa época mucho más conocida, va teniendo cada vez más alumnos, cada vez más publicaciones, cada vez más ponencias y presentaciones en jornadas, en congresos, en eventos, la lleva a hacerse cargo como miembro de la sociedad civil de nuestro país y como intelectual de la esfera pública, de empezar a reflexionar sobre lo que está pasando, y ahí viene toda una zona de la obra que es también de un valor enorme, que es lo que yo denominaría ensayos. Para
para separar de esa manera, solo a los fines de ordenar un poco la obra, dos categorías, ¿no? La categoría de los textos específicamente metapsicológicos y la categoría de los textos que son ensayos, que son ni más ni menos que la zona de cruce, de intersección y donde se ve la potencia de la metapsicología psicoanalítica que ella va construyendo para pensar, por ejemplo, los problemas de la sociedad contemporánea y del tejido social argentino. Pero bueno, ahí es donde vienen entonces artículos en diarios y revistas, muchos, el libro Dolor País, con todo lo que eso supone, ese de ese título tan particular, No me hubiera gustado morir en los 90, que se publica en 2006, Violencia social, violencia escolar, una compilación de textos con la que Silvia entra, ya había entrado, pero con la cual se propaga un poco como un incendio entre maestros, educadores, preceptores de escuelas, de colegios secundarios, donde hay reflexiones y herramientas muy interesantes, por ejemplo, sobre la construcción de legalidades, y sobre las vicisitudes del sistema educativo argentino. Bueno, muchas cosas para ir a buscar ahí. Superar la inmediatez, un modo de pensar nuestro tiempo, que es un libro no tan fácil de conseguir, pero que es precioso porque adentro hay desgrabaciones de intervenciones de Silvia en la radio, artículos publicados en alguna revista dominical de algún diario, bueno, una cantidad de materiales. Y los libros más de corte metapsicológico de los últimos años, que ya involucran además las publicaciones que se han hecho luego de su fallecimiento, haciendo trabajar las desgrabaciones de los seminarios, ¿no? Pero donde se puede observar también ya la potencia expansiva del modelo aplicado a la reflexión sobre grandes cuestiones que hoy tienen plena vigencia. Quedan sintetizadas en los títulos de los libros: La subjetividad en riesgo, Paradojas de la sexualidad masculina, que ahora en unos minutos voy a aclarar que no se reduce a pensar las masculinidades, digamos, el desmantelamiento de la subjetividad, estallido del yo, inteligencia y simbolización. Hay todo un modelo, hay toda una teoría de cómo se constituye la inteligencia en la obra de Silvia, a posteriori de establecer cómo se organiza y se constituye el psiquismo. Ella responde también la pregunta de entonces cómo se organiza y cómo se produce la inteligencia y qué es la inteligencia, ¿sí? Capacidad de operar sobre el mundo, decía. Bueno, inteligencia y simbolización, psicoanálisis extramuros, porque están algunas de esas zonas donde hay modos de intervención en catástrofes sociales que de alguna manera ayudan a recuperar otra época del psicoanálisis argentino, donde había permanentemente la elaboración de dispositivos de esas características en la década del 70, en la época de Pillon-Rivière, de Blecher, que luego cayeron en el olvido por este fenómeno de impugnación de un paradigma por otro, y ahí es donde empezamos a notar algunos de los problemas que trajo, algunos de los problemas consecuencia de las grandes ventajas, digamos, pero bueno, por ejemplo, Psicoanálisis extramuros, que condensa su trabajo en el terremoto en México en 1986, dispositivos grupales para la elaboración de situaciones traumáticas, y su preocupación de los últimos años, ¿no? por la ética, por la construcción del sujeto ético, la conceptualización de Silvia sobre el sujeto ético como algo que también se construye y puede tener modos y modos de construcción o de falla
en su instalación. Eh, la ética en relación a la ética del semejante, ¿sí? Algo que ella repetía mucho y que consideraba que era una de las consecuencias más devastadoras de la dictadura del 76 y de las propuestas neoliberales posteriores, ¿no? El daño en el tejido social y el daño literal y específicamente sobre la noción de la ética del semejante, la producción de subjetividad descentrada del otro, desentendida del otro. Algo que empezó a trabajar y teorizó muchísimo. Y bueno, también las teorías sexuales, bueno, vergüenza, culpa y pudor, que va como complementando la cuestión del sujeto ético, y por otro lado las teorías sexuales en psicoanálisis, que es una vuelta sobre toda la cuestión de las diversidades sexuales a esa altura, a esa época, ¿no? Hacia el 2000. Teorías sexuales en psicoanálisis se publican en 2014, pero si no recuerdo mal, me corregirán después, creo que es un seminario del 2003 o del 2004, donde ya de todas maneras va trabajando cuestiones que tienen que ver con lo que hoy llamamos existenciarios, disidencias, ¿sí? Otras posiciones identificatorias, y donde ella empezaba a instalar una perspectiva de derecho, un enfoque de derechos, y donde iniciaba una verdadera polémica con sectores del psicoanálisis más hegemónico que se afirmaban en una patologización que lamentablemente hoy todavía la encontramos, aunque por suerte me parece que hoy el mismo psicoanálisis hegemónico ya tiene al interior muchos movimientos que están llevando adelante estos movimientos de interpelación y de revisión de lo que debe ser declarado obsoleto, por suerte, aunque no sin, no sin batalla cultural otra vez, ¿no? Incluso al interior del psicoanálisis hegemónico. Tocando de oído, sí, yo no estoy en condiciones esto es lo que voy viendo de reojo, tampoco es algo que maneje con demasiada precisión, pero ustedes me dirán si comparten o no la idea. Bueno, esto ya lo dije, era para no olvidarme de las consideraciones epistemológicas. Entonces, un poco retomando este devenir de la obra de Silvia y buscando hacer como un ejercicio de almohadillado de cosas que se vienen trabajando incluso en clases anteriores, podríamos decir que una vez resuelta entonces esta cuestión de cómo opera la represión originaria, ella va desarrollando el intento de responder la pregunta de qué es lo que la represión originaria reprime y diferenciarlo de lo reprimido secundariamente, ¿sí? Para aquellos que están empezando a apropiarse del modelo, yo dejo estas marcas porque estas pueden ser como las preguntas que pueden orientarles la apropiación del recorrido y pueden orientar un poco más las lecturas. Ella dice, si lo que se reprime es lo pulsional autoerótico implantado a través de la operatoria del otro humano, en el interior de los cuidados precoces, de las relaciones sexualizantes, la preocupación consistiría entonces en abordar el modo de instalación de lo pulsional, del autoerotismo y de la circulación libidinal antes de que la represión originaria se produzca, ¿sí? Ahí es cuando ella empieza a desarrollar, una vez establecida la tesis, la previa, digamos. Entonces, desde el otro humano y a espaldas de su conciencia, se agita en ese encuentro originariamente, transfiriendo sexualidad e inscribiendo sexualidad en sentido amplio, se agitan excitaciones inevacuables que van a devenir exigencias de trabajo psíquico y condición necesaria para la complejización del aparato. Entonces,
rápidamente, porque creo que de esto se vienen apropiando. Recuerdo que Alicia habló de estos tiempos, ¿no? Repasémoslo rápidamente. Un primer tiempo de la vida, ¿no? Caracterizado por montantes biológicos, al que le sucede un primer tiempo de una sexualidad que proviene del otro, ¿sí? Acá está muy presente Laplanche como maestro de Silvia, con planteos muy revolucionarios, como plantear la idea de que el apuntalamiento está en el otro, ¿sí? Que el famoso apuntalamiento se produce en el otro, porque es el otro el que pulsa, el que hace la pulsación originaria, el que da origen a la pulsión a través de la operatoria sobre el cuerpo erógeno. Entonces, toda esa secuencia, ese primer tiempo, el primer tiempo de la sexualidad, la implantación de la pulsión, y luego esta operatoria de la necesidad de defenderse del aparato contra ese sexual atacante, ¿sí? Lo que va a dar lugar a esa suerte de gran clivaje entre dos grandes sistemas psíquicos que explica también por qué Silvia prefiere y se apoya tanto más en la primera tópica freudiana que en la segunda. O en todo caso, para pensar la organización del aparato y la constitución del modelo se apoya mucho en la primera tópica y luego toma elementos de la segunda cuando tiene que dar cuenta también de, en todo ese recorrido, cómo es que se va organizando el yo y cómo se van constituyendo lo que se llaman las instancias ideales, el advenimiento del super yo, etcétera. Pero lo cual supone que toma elementos de la segunda tópica, pero para la organización del psiquismo ella se apoya privilegiadamente en la primera. Ahí es donde empiezan a aparecer, porque obviamente, y acá entro en una de las zonas donde me parece que Silvia opera como punto de bifurcación. Lo voy adelantando. ¿Qué es? Que a remolque de sus propias interpelaciones teórico-clínicas, a remolque de su propio pensamiento antidogmático, traccionada por su posición a dominancia autónoma y no alienada en relación a su formación y a la resolución de los problemas que la clínica presenta, traccionada por ese espíritu, digamos, tan Silvia, ella llega a la necesidad de teorizar sobre el yo y no retrocede ante la idea. ¿Y por qué hablo de no retrocede ante la idea? Este es el punto que yo repito y no me voy a cansar de repetir. Uno de los grandes problemas que nos ha dejado un residuo involuntario, digamos, yo creo que esto no lo planificó nadie, pero son cosas que pasan y van a seguir pasando cuando hay grandes reemplazos de un paradigma por otro, a consecuencia de la impugnación del paradigma de la década del 60 en el psicoanálisis argentino y mundial también, a partir del auge de las ideas de Lacan y del estructuralismo, se produce lo que yo llamaría una peyorización del yo, y una suerte de prohibición de trabajar, de pensar metapsicológicamente el yo, porque acá es donde se producen una serie de sentidos que yo creo que la mejor manera de explicarlos es Foucaultiana, porque acá no hay que caerle a nadie. No se trata tampoco de caerle al lacanismo como si el lacanismo hubiera tenido, no sé, una intención desubjetivante. Nada más lejos, me parece a mí. Del mismo modo que tampoco me parece que haya que... vieron que a veces aparecen esas críticas
dejando al lacanismo como pegado con la dictadura y el neoliberalismo. Yo creo que eh, en todo caso, como muy bien ha señalado Hugo Besetti, hubo una transformación, hubo una fenomenal despolitización y eso involucró al psicoanálisis. Todos los representantes de un psicoanálisis más politizado y más articulado a lo social fueron matados o desaparecidos o confinados al exilio y al anonimato. Hubo un efecto epistemológico de impugnación de planteos que luego entonces no fueron recuperados porque habrían perdido el estatuto de ciencia y habrían quedado como en esa categoría que atravesó mucho el pensamiento de la década del 70, ese binomio ciencia-ideología, donde la ideología era como un lugar precientífico y había que alcanzar la producción conceptual de acuerdo a los nuevos cánones epistemológicos para no quedarse en un plano de mera descripción de las apariencias. Eso también formó parte, hubo una combinación de factores, yo creo que no planificada por nadie, que fue como produciendo una especie de centrifugado de algunos elementos claves del pensamiento de los psicólogos psicoanalistas argentinos, que dio como resultado un perfil profesional a la salida de la dictadura y sobre todo tremendamente consolidado en la década del 90 por todo lo que pasó, que dio como resultado un perfil muy descomprometido, muy despolitizado y con un fuerte dogmatismo, digamos, pero que no necesariamente amerita una crítica intencional. Y como dice Besetti, también el lacanismo se quedó sin interlocutor, se quedó sin interlocutor crítico, porque francamente hubo un desmantelamiento fenomenal de personas y de ideas. Esto lo señala muy bien Alejandro Weiner cuando dice que los desaparecidos de la salud mental en Argentina no son solamente la cantidad de trabajadores de la salud mental literalmente desaparecidos, sino la cantidad de prácticas, la cantidad de ideas, las luchas políticas, las luchas teórico-técnicas de la época. Él lo señala muy bien. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? A que toda esa combinatoria de elementos da como resultado al estilo que yo creo, insisto, que es la máquina Foucaultiana la que puede dar cuenta de cómo eso se va produciendo, produce algunos sentidos imaginarios que se instalan como, yo diría que en un lugar de representaciones identificatorias del psicólogo psicoanalista argentino. Entonces, que justamente como quedan arraigadas en el lugar, les diría, casi de identificaciones primarias, pero de una subjetividad profesional, ¿sí? Estoy jugando con el costado hasta infantil de la identificación primaria, ¿sí? Porque a la vez es piedra fundamental. No es tan fácil revisar las identificaciones primarias. Son columnas que sostienen ni más ni menos que la identidad. Entonces creo que hay una cantidad de sentidos que se instalaron en la formación y que además eran emblemas de un triunfo legítimo y ventajoso sobre un modo de pensar las cosas que tenía un paradigma anterior, que hoy en día, o que posteriormente y que hoy en día todavía hace que sea difícil conmoverlas. Y vuelvo al punto, uno de esos puntos es la tremenda necesidad que tiene el psicoanálisis de teorizar sobre los modos de construcción de la identidad y, por lo tanto, del yo, y la necesidad de trabajar, de nombrar todo un trabajo
que todo el mundo hace en los consultorios o en lo que sea el espacio institucional en el que se desempeña en su ejercicio profesional, y que es un trabajo sobre el yo, pero que no está puesto en teoría, no está, la teoría psicoanalítica actual no está a la altura de lo que está ocurriendo en la clínica, en muchas situaciones, y de lo que no está ocurriendo y es necesario que ocurra. Espero ser claro o que se entienda a qué me refiero, a que hay una manera más rápida, hay un atajo para decirlo, ¿no? Las problemáticas por las cuales la gente consulta hoy en día son radicalmente diferentes de las problemáticas por las que podía consultar en la década del 70 en Argentina, ni hablar en la década del 60, ni hablar en la época de Freud, ¿sí? Entonces, el dispositivo analítico clásico, ese lugar tan particular que tiene el inconsciente y las intervenciones apuntando a desligar, a romper las significaciones establecidas, a conmover los emblemas identitarios del yo para que pueda desandar la producción sintomática y que emerja el deseo inconsciente. Digamos, el modelo clásico es un modelo que conforme pasa el tiempo es cada vez una manera de trabajar al interior de la clínica psicoanalítica que siempre la vamos a sostener porque además es lo que mejor sabemos hacer y lo que mejor nos han enseñado, pero que hoy en día es solo una parte de lo que es necesario trabajar, ya sea al interior de un consultorio privado o institucional o grupal, y que requiere de que se ponga en teoría todo un trabajo que se está haciendo y que incluso el psicoanálisis hegemónico, y digámoslo, el psicoanálisis lacaniano lo hace, porque no es que los lacanianos no se han hecho cargo de esto, hay un montón de psicoanalistas lacanianos que se han hecho cargo de todo esto, pero que sin embargo me atrevo a decir que todavía no se hacen cargo de decirlo y de nombrarlo. ¿Y por qué? Porque es uno de los efectos más complicados que nos dejó la historia, ¿no? Que es que el yo todavía está asociado con ese enemigo público que tenía Lacan, que era el psicoanálisis a la americana, el psicoanálisis adaptativo, el yo engordado, reforzado, el analista que trabajaba para que el sujeto se adapte a la sociedad y no moleste, que es cierto, claro que eso existe. Yo siempre digo cuando estoy dando clase en la facultad que lo que han hecho, que el psicoanálisis no tuvo ningún problema en ingresar en Estados Unidos porque los norteamericanos lo convirtieron en una hamburguesa más, porque ustedes van a ver lo que es hacer psicoanálisis en Estados Unidos y es cualquier cosa en comparación con lo que para nosotros es todo lo revolucionario y lo subversivo del psicoanálisis. Ahora, no es cierto, digamos, que no sea absolutamente necesario trabajar sobre el yo, sobre las identificaciones, sobre los sentidos subjetivos, sobre las significaciones imaginarias que solventan la construcción identitaria de las personas y de los seres humanos, y hay todo un trabajo que el psicoanálisis tiene para hacer y de hecho está haciendo, ¿sí? Porque, insisto, creo que, no todos, el lacanismo es un movimiento hegemónico, enorme, dominante todavía en Argentina, y al interior hay de todo, pero quiero dejar bien en claro que me parece que esto no tiene que ver con corrientes, con marcos teóricos, tiene que ver con posicionamientos subjetivos, ¿sí? Y con subjetividades profesionales y con los modos en los que cada uno se representa la función que le toca ejercer en la sociedad civil y el modo de ejercer la clínica. Acabo de mirar la hora y voy viendo que tengo que empezar a redondear. Así que, por suerte, llegué a esta parte, que es uno de los puntos. Entonces, el punto donde me parece,
o una manera de decir que Silvia es un punto de bifurcación es porque no retrocedió frente a estas necesidades y dejó las piedras fundamentales y nos dejó un legado que es absolutamente suficiente, no porque lo explique todo, sino es absolutamente suficiente para que nosotros, en posición de hacerla trabajar y de hacerla sufrir un poco también, como decía, como le gustaba decir a ella y como le gustaba decir a Laplanche, pero que es suficiente para que a partir de ahí podamos construir y ponerle nombre a herramientas, a conceptualizaciones y mantener el psicoanálisis a la altura de los tiempos y a la altura de su historia y a la altura de su carácter subversivo y revolucionario y que realmente nos permita que sea la herramienta potente que originariamente ha sido para la transformación social y para, en Argentina, lo que tiene que ver con el aporte que podemos hacer a la reconstrucción del tejido social, que sigue siendo una prioridad fundamental que Silvia había señalado muy bien. Creo que ahí estoy más o menos logrando redondear. En realidad tenía un montón de más de cosas. Voy a mirar muy rápidamente si hay algo grande que se me escape y mientras, si quieren, me van diciendo si hay preguntas. Bueno, claro, está el tema de los signos de percepción, pero bueno, yo hice mi tesis doctoral sobre el concepto de signos de percepción. La puedo compartir, está disponible, hay un rastreo y yo voy a decir algo, mi tesis doctoral me parece que tiene un valor que a mí me gusta y que no pasa necesariamente por la originalidad de lo que digo ahí, sino porque creo que puede funcionar como un itinerario de lectura, que es lo que me propuse en definitiva, y sobre todo la bibliografía que tiene, digamos, y que siempre te va a permitir ir a ver de dónde podés encontrar más de tal cosa o de tal otra y cómo eso se corresponde con la bibliografía, digamos. Cuando yo cerré la tesis, me propuse que fuera una contribución en términos de lo que decía Laplanche sobre las tesis doctorales, que se convirtiera en un lugar por donde otro que viene después, pasar por ahí, le dejara algo y le dijera, bueno, usted puede ir a ver tal tesis porque ahí va a encontrar una bibliografía y seguramente va a poder profundizar sobre tal cosa que necesita para desarrollar sus ideas nuevas que tiene en mente, digamos. Traté de que cumpliera esa función. Ahí hay mucho sobre el tema de los signos de percepción. Otra cosa que iba a trabajar, bueno, sí, todas las características del aparato psíquico como sistema abierto, ¿sí? Que me da tranquilidad de todas maneras que fue introducido por Alicia también. Bueno, acá está la noción de punto de bifurcación. Esto sí lo voy a tomar muy rápido para que se termine de entender la idea de la clase. Cuando ella toma la noción de punto de bifurcación, esta noción se define como el punto exacto en que una solución primitiva se vuelve inestable y obliga a la producción de nuevas soluciones que pueden corresponderse con un comportamiento muy distinto de la materia, ¿sí? Es decir, el punto exacto donde algo perturba, donde algo ataca un equilibrio, lo rompe y fuerza a un sistema, a una inestabilidad y a una búsqueda de una nueva equilibración. Entonces a ella le gustaba jugar con la idea de que el síntoma en psicoanálisis se podía pensar siempre como la resultante, como la recomposición espontánea a partir de la ruptura de un equilibrio anterior. Yo siempre lo trabajo esto en las supervisiones, lo trabajo mucho.
porque ahí está el síntoma que muchas veces viene a remolque del motivo de consulta, y siempre digo, primero hay que cercarlo bien y luego hay que empezar a ver recomposición de qué es, por qué tuvo que llegar a eso, qué es lo que eso está solucionando y cuál es el nuevo equilibrio que gracias a ese síntoma que a la vez lo hace sufrir, pero eso que hace sufrir al paciente y por el cual viene a nosotros, no deja de ser la mayoría de las veces un equilibrio logrado que lo rescató de un estado peor, podríamos decir. Entonces muchas veces hago hincapié en que es muy importante cercar y tratar de hipotetizar la historia previa de esa nueva recomposición, porque ahí es donde vamos a tener los elementos que nos van a permitir establecer en qué momento y de qué manera esa persona va a tolerar que el dispositivo analítico le rompa esa solución sintomática para proponerle algo mejor. Pero ese timing va a depender de la posibilidad que hayamos tenido de leer, ¿sí? Y de una lectura de ese aparato que, ¿cómo es? Histórica. Y acá el último punto, perdón que me estoy extendiendo, pero lo último, no hay problema, bueno, sigo tranquilo, entonces tampoco demasiado, no se preocupen, pero la historia, el valor de la historia y la recuperación de la historia al interior de la práctica analítica, la historia al interior del dispositivo, la importancia del trabajo analítico de historización. Esto, la otra que nunca retrocedió ante esto y que se plantó muy firme y muy bien y de frente a Lacan fue Pierre Blanier, ¿sí? No solo cuando luego, digamos, hay 3 plantones de Piera frente a Lacan que han hecho, que hubieran hecho crecer a Lacan si hubieran podido seguir intercambiando, y que hubieran potenciado y que aún hoy en día potencian las ideas de Lacan si alguien se permite un intercambio antidogmático, ¿no? Porque otro sentido que se instaló es que te tenés que mantener en una determinada parcelita, tenés que leer a ese autor y guarda, ¿no? No te salgas de la parcelita porque te vas a confundir, no vas a entender nada. Y ojo con la bibliografía secundaria, tenés que leer los exégetas que entendieron lo que el gran autor quiso decir, ¿no? No te vayas, mirá que se te confunde, se te arma un lío en la cabeza. Un discurso tan retrógrado, pero que ojo, otra vez, no le quiero caer al lacanismo. Es un discurso que se instala, me parece a mí, en toda hegemonía. Yo creo que si el día de mañana hubiera otra corriente psicoanalítica que se convirtiera en hegemónica, empezaría a producir lamentablemente los mismos fenómenos de alienación. Pero entonces, vuelvo. El tema de la historia. El plantón de Piera frente a Lacan. Uno, cuando le dice, esta institución que armaste con esta regla de juego, al final tanto criticaste el didáctico y resulta que ahora con este mecanismo, el tema del pase, más los modos de las pautas para la formación de analistas y etcétera, estás haciendo exactamente lo mismo, yo me voy. 2. La psicosis está muy bien, me sirve mucho todo lo que planteaste, pero no se la puede definir a déficit, no se la puede definir por lo que no tiene. Hay que definirla por lo que tiene de en plus, decía Piera. Y en la psicosis hay una cantidad de elementos que son un plus y que la definen. No nos podemos quedar en lo que no tiene, en lo que no se organizó. Hay que ver qué tiene en sí misma de diferente y de singular. Y ahí viene toda la cuestión, ¿no? El pensamiento delirante primario, la teoría sobre los orígenes, el lenguaje fundamental, todos esos planteos tan importantes de Piera para entender la psicosis. Y el tercer plantón
es justamente la importancia del yo, que está condensado en ese trabajo de Piera que se llama El aprendiz de historiador y el maestro brujo, donde Piera yo creo que es la primera que se atreve a desarrollar una metapsicología del yo, marcando que el yo tiene su propio conflicto al interior, además del conflicto que tiene, como Freud dijo, con el sistema inconsciente, ¿sí? Fue la primera en plantear que no es pura y exclusivamente la sede del desconocimiento. Y este es otro de los sentidos complicados que hay que problematizar. Sí, en un punto el yo siempre va a ser la sede del desconocimiento, del mismo modo que la subjetividad de uno al mismo tiempo va a desconocer porque el inconsciente es subjetivo, digamos, y no hay nada de la subjetividad en el inconsciente y se dan de patadas, sí, pero los emblemas identificatorios y hay toda una zona del yo. ¿Y quién es el que enuncia la identidad? ¿Y quién es el que elige cómo se autopercibe? ¿Quién es el que se autopercibe? ¿Quién es el que toma las decisiones teóricas? ¿Quién es el que escribe los textos? Es el yo, ¿sí? Entonces, por supuesto que en algún punto siempre va a estar instalado en un lugar de desconocimiento, pero eso no convierte en una suerte de basura imaginaria todo aquello que lo habita. Y por supuesto que si el yo se aviene a hacerse cargo de todo aquello que lo ataca desde un externo que a la vez es interno y que tiene que ver con el inconsciente y donde puede emerger el deseo, por supuesto que ahí el yo tiene que, si no se hace cargo de eso, está en riesgo. Pero a la vez es el yo el que debe emplazarse y hacerse cargo de quién es, de dónde viene, por qué y de qué proyecto de vida quiere tener. Y hoy en día la clínica psicoanalítica tiene que estar al servicio de ese empoderamiento de los seres humanos en la construcción y en el hacerse cargo de su propia subjetividad y de su propio posicionamiento. Y yo creo que eso requiere de psicólogos, psicoanalistas y trabajadores de la salud mental que estén como menos pacatos en ese sentido, que estén como más convencidos, que tengan más convicción de que tienen que trabajar con el paciente sobre eso desde una posición incluso más activa. Lo último que digo, Silvia avanzó en esa dirección con un texto fenomenal, que a la vez es un texto escrito por Silvia en un día de furia, se nota. Silvia tenía textos que eran de domingo furioso, se enojaba con algo, decía no puede ser, ¡fum!, escribía un artículo y sin revisarlo lo mandaba a Actualidad Psicológica, por ejemplo. Me refiero a Del motivo de consulta a la razón de análisis. Un texto donde fiera, silencio, no me digan nada. Un texto donde Silvia, hecha una fiera, señala la importancia de los acuerdos con el paciente, de la interlocución con el paciente acerca de lo que ella llamaba pasar del motivo de consulta a la razón de análisis. Y que no llegó a desarrollarlo mucho, pero ahí se ve cómo ella apostaba a que era necesaria una dimensión donde analista y paciente, al menos al principio y probablemente cada tanto, conversan sobre el proyecto de trabajo que tienen al interior de ese dispositivo analítico. ¿Por qué vino? ¿Por qué creía que vino? ¿Qué le parece al analista de que efectivamente es sobre eso, sobre lo que hay que trabajar, pero también sobre otra cosa? Si está de acuerdo en que esto que apareció francamente es algo que tendrían que tratar de modificar y de entender por qué funciona de esa manera, porque le quita libertad o porque lo mantiene en una especie de jaula, ¿no? Invento. Hay bases también para eso y para hacer eso hay que aceptar que la idea de que corresponde
a un psicoanálisis americano o a una versión psicoterapéutica degradada del psicoanálisis, trabajar sobre el yo, era un lamentable sentido imaginario que tenemos que dejar atrás. Bueno, redondeo ahí porque me salgo de la vaina de decir más cosas, pero me parece que ahí tengo una versión de que algo logré transmitir este, y En, listo. en principio, bueno, hay muchos agradecimientos y te dicen que sigas, que es un placer escucharte. Em, Bueno, esta muchas cuestión, gracias. esta cuestión del yo me parece que trajo varias resonancias y comentarios que quedan ahí en el link de YouTube para recuperar una pregunta donde dice, ¿dónde quedaría el concepto donde el yo es el cuerpo y sus representaciones? ¿No? Como un poco por ese lado. Eh, y bueno, Claro, claro, totalmente. No, y además, mirá, me hiciste acordar de algo que muchos, los que me conocen, ya están cansados de ver esta diapositiva, pero siempre que hay alguien que pudo no haberla visto, yo la quiero poner porque espérenme que la encuentre. Es una frase de, miren todo lo que había traído que no entró. André Green lo dijo también. André Green se plantó y lo dijo en Francia en un momento. Miren lo que dijo. En Francia, entre 1953 y 1970, durante la época de la hegemonía lacaniana, estaba prohibido interesarse en el yo. El mero hecho de tenerlo en cuenta hacía que uno sufriera el reproche de ser un ego psychologist, lo cual es una pura fabulación con fines calumniosos, pues en Francia, podríamos agregar en Argentina, no hubo nunca un solo partidario de la ego psychology. Pongamos que en Argentina puede haber habido alguno, pero Pillon Rivière no era ego psychólogo, sí. José Blecher tampoco. Ni uno solo, dice André Green. Esa actitud, en cambio, paralizó los estudios sobre el yo. Si no hubiera existido la prohibición de reflexionar sobre el yo, y si Francia no hubiese seguido como un solo hombre el dictamen de Lacan de que el yo era el producto de las identificaciones especulares del sujeto, cosa que es, pero no únicamente, grita André Green, y si por último hubiéramos tenido el valor, el coraje justamente de abordar su análisis de otra manera, pues bien, es probable que no hubiéramos sufrido el retraso que acumulamos. Mejor no lo podía decir, por eso no podía, lo quería volver a compartir una vez más. interesante todo esto que trajiste. Me parece también vinculado al lugar que los feminismos y todos los movimientos LGBTI tienen en discusión, ¿no? Con este psicoanálisis más tradicional, las polémicas me parece que traen Paul Preciado, con por ahí los discursos más hegemónicos de la cuestión internacional, ¿no? Del lacanismo. Bueno, me Ni parece que hablar. El es concepto de la idea de jaula, de Preciado, que es divina, es tan clara, que bueno, ya era de Kafka. Ayer pensaba en eso y entre las cosas que leía como para estar a tono hoy, leía el informe de la Academia de Kafka, donde está el informe del mono de Pedro el Rojo, que cita a Preciado en la famosa conferencia para decir, para hablar de la jaula, ¿no? Que termina diciendo mi jaula es mejor porque al menos tengo conciencia de jaula, digamos. Bueno, necesitamos tener conciencia de jaula porque además, esto lo decía Castoriadis, sí, el yo también siempre tiende a la clausura, con lo cual vamos a clausurar, vamos a cerrar sentido, vamos a armar siempre algo que tarde o temprano se va a revelar jaula. Pero bueno, la clave del asunto es la conciencia de que somos seres humanos, de que armamos jaulas y el intento permanente de ver cuál es la nuestra. a tener vamos a tener que invitarte a otra clase. Eso es algo como, ya está, te ponemos en ese compromiso. Y no, es un chiste porque digo, me parece que
también puntuaste al final un montón de cuestiones que tampoco hemos trabajado en este curso, como vos dijiste, introductorio, ¿no? Es una pretensión de introducción que me parece que va como generando nuevos interrogantes y nuevas cuestiones, que es un poco lo que queremos producir, ¿no? Y ahí la participación y las resonancias de quienes hayan escuchado nos sirve también para, bueno, para pensar por ahí un segundo tiempo de este curso y de estas clases. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu Cómo participación. no, cómo no. Mientras tanto, este mensaje va para cualquiera que presencie esta clase. Eh, Mi email es mi nombre y apellido, todo junto, @gmail.com. Me piden, quieren un libro, quieren una versión digital, me quieren decir, ¿dónde dijo Silvia eso que dijiste? Yo siempre voy a contestar. Puede ocurrir que tarde una semana, que se me vaya para abajo, eso puede ocurrir, pero voy a responder y para mí es un gusto porque es la militancia de la difusión del pensamiento de Silvia y yo tengo una deuda eterna con ella. Te agradecemos muchísimo, Ariel, todo lo que nos No, gracias a trajiste. ustedes por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, y dejarle a todos los participantes la invitación para el próximo encuentro, que va a ser el 9 de septiembre. Hubo un pequeño cambio en la fecha, no es el primer jueves, sino que es el segundo jueves de septiembre, eh, que nos va a acompañar Nicolás Vallejo, hablando un poco de esto del psicoanálisis extramuros, y ahí un poco en diálogo de alguna de las con alguna de las cuestiones que hoy planteaste. Sí, claro, Nicolás de Rosario. Sí, sí, sí. Qué lindo. Ese, Buenísimo. él ha puesto un poco también de salir de solo del circuito capitalino porteño y poder también hacer esa cuestión, ¿no? Como el psicoanálisis no vive solamente en Buenos Aires, nos parece también que es una apuesta, ¿no? A salir de cierto territorio, por lo menos dogmático, también a nivel geográfico. Excelente, excelente, celebro. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludes a todos.